A lo largo de los años, la educación ha sufrido por una serie de cambios. Algunos cambios son muy significativos y han llevado a cabo a lo largo de los años un montón de consecuencias. Durante el periodo de Miguel de la Madrid de 1982 a 1988, hubieron diversos cambios en el ámbito educativo. Uno de ellos fue la descentralización educativa. Una de ellas fue la transferencia de responsabilidades y funciones que tienen que ver con la educación, como la planificación curricular, la preparación y la capacitación que tenían hacia los docentes en ese entonces, el manejo de los recursos, la supervisión hacia las escuelas, todo de manera hacia las autoridades locales y regionales. La segunda es la participación comunitaria, donde se empezaron a incluir una comunidad de padres, estudiantes y representantes de las escuelas para que ellos tomen las decisiones relacionadas con la educación de sus hijos y donde se establecieron mecanismos escolares como consejos o comité de padres. La tercera es la autonomía escolar. En ella se buscaba fortalecer para que la escuela tuviera una mayor capacidad de que pudiera adaptar los planes de estudio. Esto vino de maravilla para que los maestros tuvieran más libertad de adaptarlos hacia sus alumnos, ya que luego los contenidos como se deberían de ver no iban de acorde a los alumnos que les tocaba. Así podían ellos establecer sus propias normas, gestionar los recursos que iban a utilizar y la escuela tuviera mayor libertad de poder ejecutarlos. Así de la cuarta manera fue la descentralización administrativa, donde el gobierno les daba el poder financiero a las autoridades regionales y locales para asumir cargos administrativos a la escuela, manejar los recursos destinados a la educación. En este periodo de Miguel de la Madrid hubo algo muy importante que fue la crisis económica en ese entonces que afectó a todo el sector educativo a nivel del país, a nivel nacional, y recortaron un presupuesto que iba destinado hacia la educación y como el recorte fue tan significativo, se vio delimitado a los recursos que llegaban hacia las escuelas, los planes que llegaban. Todo esto empezó a afectar negativamente a la calidad de los estudiantes y al trabajo de los maestros. Sin embargo, había un aumento de la matrícula escolar. Durante esta época se registró un aumento considerable en la matrícula, lo que generó una mayor demanda a las infraestructuras y recursos educativos. Sin embargo, la capacidad del sistema educativo para atender esta creciente demanda se vio limitada debido a los recortes presupuestarios y a las dificultades en la planificación y la construcción de nuevas escuelas. Todo esto venía a consecuencia de los desafíos de la calidad de la educación educativa, aunque se implementaron algunas acciones para mejorar la calidad educativa como el PRONAE, persistieron los desafíos en este aspecto. La calidad de la educación en México continuó siendo una preocupación y las deficiencias de los métodos de enseñanza se pusieron en duda y se pusieron en preocupación por la falta de recursos didácticos que se empezó a convertir en una desigualdad al acceso de la educación y la calidad fueron las afectaciones de este periodo. Rápidamente nos vamos al periodo de Carlos Salinas de Gortari, que fue del año 1988 al año 1994. En este periodo, uno de los principales cambios y tuvo un gran impacto es que ahora para que las personas pudieran trabajar iba a ser obligatorio que tuvieran preescolar, primaria y secundaria. Cuando antes la gente podía trabajar tranquila, teniendo su primaria, incluso sin la secundaria, pero con ese sistema cambió que ya era obligatorio. Para él lo importante era promover y mejorar el sistema en calidad de educación, mejorar la calidad de enseñanza del maestro, fue cuando apareció la carrera magisterial. En el año de 1992 surgió el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica entre el secretario de la Educación Pública y los gobiernos federales. Esto tuvo un acuerdo también con el sindicato, el CNT, para los trabajadores y se organizó en tres líneas estratégicas.
La primera de ellas es la reorganización, que incluye la descentralización educativa, es muy famosa. La segunda fue la reformulación, que fue para reformular los materiales educativos, los programas y adaptarlos. Por tercero tenemos la revaloración del maestro, esto con el fin de elevar la calidad de la educación, mejorando el nivel de los profesores para las clases de los alumnos. Durante el periodo de Ernesto Zedillo Ponce de León, del año 1994 al año 2000, se implementaron una serie de acciones relacionadas con la educación. Una de ellas fue el Programa Nacional de Educación, el PNE, que fue un gran cambio porque se estableció como un plan integral para mejorar la calidad y equidad educativa en México. Pero una de sus afectaciones, aunque el PNE tenía como objetivo mejorar la calidad, se enfrentó a una serie de desafíos, como los cuales son la falta de recursos, la necesidad de una mayor coordinación de diferentes niveles y actores educativos. En segundo lugar, tenemos la implementación nacional de becas para la educación superior, lo que es hoy PRONAVES. ¿Sí? Eso vino a generar un gran cambio para la educación, ya que vino a dar apoyo a alumnos de bajos recursos para que pudieran acceder y permanecer en la educación superior, ya que antes era muy caro y muy pocas personas se daban el lujo de estudiar una universidad. Una de sus principales afectaciones es que si bien el programa favoreció a muchos alumnos que eran desfavorecidos, hubo muchas críticas y preocupaciones sobre la equidad de las becas, porque todo esto se basaba en méritos académicos, en el nivel socioeconómico, en la situación que está en la familia y solo se enfocaban en ciertos grupos o regiones, tenían el presupuesto limitado. Por eso hubo una controversia porque a los hijos de los maestros no les otorgaban las becas. Aunque un hijo de maestros tuviera mejor promedio que otra persona, pero si otra persona no era hijo de maestro, le daban la beca. Entonces se generó muchos problemas de desigualdad. Bueno, nos vamos ahora al periodo de Vicente Fox del año 2000 a 2006. Uno de los principales cambios, algo que vino muy bien a nuestro país, fue el programa de escuelas de calidad. ¿Cómo es ese programa? Ese programa vino para ayudarnos a dar apoyo en las infraestructuras, equipamientos, la calidad de las escuelas. Por ejemplo, metieron climas, ya hicieron llegar la tecnología. Así como tuvo un impacto positivo, una de las consecuencias fue muy bien recibido. El único problema que empezó a enfrentar desafíos. ¿Cuáles eran esos desafíos? Que los bienes y los recursos no eran equitativos, solo venían para unas cuantas escuelas, o para determinados grupos. También en sus cambios, apoyó la autonomía escolar para que los maestros tengan más libertad de modificar los planes, pero ahora les llegaban apoyos, más materiales. Esto le permitió de mayormente involucrar a la comunidad educativa, aunque también generó diferencias en la capacidad entre escuelas, especialmente aquellas que son de bajos recursos. Otro cambio también fue el fortalecimiento a la lengua indígena. Se implementó en las políticas y el programa promoviendo que se valoren más las lenguas maternas que hay y las culturas indígenas en lo educativo. Pero el problema fue ¿qué pasó en ese problema? Que la falta de capacitación a los docentes, ponían a los maestros a enseñar lo de la lengua indígena, a promoverla sin capacitarlos. Todo eso generó mucha controversia y se generaron muchos problemas y muchas dificultades para el maestro. Como también fue la falta de adaptación a los contenidos y sobre todo que no tenían que ver con la realidad de las comunidades indígenas.